Masejet Sanedrín Daf Jafé Amudalev 25a, pero comenzamos las últimas 17 líneas del Daf anterior. En la clase anterior mencionamos Dayanim y Edim Pesulim. Mencionamos jueces y testigos inválidos. Entonces, la Mishnah a continuación nos da unos ejemplos de personas que tienen prohibido, que están inválidos en juzgar y testificar. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Ve'elu hena pesulim, hamesachek bakubia ve'amalve beribit umafriche yonim ve'sochare shevit. Amar Rabbi Shimon batchila yu korimotam osfe shevit, misherabu harasim chazur likrotam sochare shevit. Amar Rabbi Yehuda matai bizman she'en lahem umanut elahu, aval yesh lahem umanut shelahu kesherim. Nos dice la Mishnah, estas son las personas que tienen prohibido, que están inválidas para juzgar y testificar. El primer ejemplo que trae la Mishnah, Mesachek Bakubia, los que juegan con dados, se refiere a los que juegan apostando, con apuestas. El segundo ejemplo es Malvebe Ribit, el que presta dinero a intereses. El tercer ejemplo es Mafrije Yonim, el que pone a volar a las palomas. Vamos a ver cuál es exactamente este caso en la Gemara. El cuarto ejemplo es Sohare Shevit, los comerciantes de frutos de Shevit, ¿sí? Los que comercian frutos de Shevit, lo cual está prohibido. La Mishnah trae que Rabbi Shimon hace una observación sobre este último ejemplo. ¿Cuál es el último ejemplo que la Mishnah dijo? Sohare Shevit, comerciantes de Shevit. Dice Rabbi Shimon sobre esto, que al principio a ellos no se les llamaba Sohare Shevit, no se les llamaba comerciantes de Shevit, sino se les llamaba Osfe Shevit, recolectores de Shevit, de frutos de Shevit. Y solo después, cuando se aumentaron los opresores, ahí es cuando los llamaron comerciantes de Shevit. No está claro qué está diciendo Rabbi Shimon y qué viene a aludir, qué nos viene a enseñar. Vamos a verlo también eso en la Gemara. Y después la Mishnah aumenta lo que dice Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda regresa otra vez a los ejemplos, ¿sí? O mejor dicho, regresa al primer ejemplo. ¿Cuál es el primer ejemplo de la Mishnah? Mesachek Bakubia, que es el que juega con dados, que dijimos que se refiere al que juega apostando, apuestas monetarias. Viene Rabbi Yehuda y dice sobre esto lo siguiente: Ematai, ¿cuándo es que decimos que el que mesachek bakubia, que el que juega con apuestas, el que juega apostando, está inválido para juzgar y para testificar? Esto es únicamente cuando no tiene ninguna profesión, sino únicamente apuestas. Ahí es cuando decimos que no, que queda inválido para juzgar y testificar. ¿Por qué? Porque como no está en comercios, no tiene una profesión, no sabe las leyes de los comercios y por ende no tiene temor de Dios. Sin embargo, si tiene otra profesión y en ella se basa y aparte también de vez en cuando juega apuestas, ahí sí va a estar ¿qué? Permitido. Así dice Rabbi Yehuda. ¿Y por qué va a estar permitido? Porque ya que tiene otra profesión, se sabe cómo son las leyes de comercio, tiene temor de Dios, entonces no pasa nada. Así dice Rabbi Yehuda. Así nos dice la Mishnah. Todo esto que dijimos hasta ahorita es la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Mesachek Bakubia, Mai Kavin, Amar Rami Bar Chama Mishum Dave Asmachta lo Kanya. Rav Sheshat Amar Kol Ki Hay Gavna La Asmachta Hi, Ela Lefi She'en Asukim Beishuvo Shel Olam. Mai Benayu, Ika Benayu, de Gamar Umanuta Achariti. Detnan Amar Rabbi Yehuda Mata Bizman She'en Lahem Umanut, Ela Hu Aval Yesh Lahem Umanut Shelo Hu, Kesherim Alma Tama de Matniti Mishum Mishuvo Shel Olam Hu. Kasher le Rami Bar Chama, Vejitem aplique Rabbanan le Rabbi Yehuda, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Makom She'amar Rabbi Yehuda Matai Ubame, Eno ele lefaresh divrei Chachamim. Rabbi Yochanan Amar Matai lefaresh, Ubame lachlok, Udekule Alma Matai lefareshu. Gabra Karamit, Mar Savar Pligi, Mar Savar lo Pligi. Velo Pligi, Veatane ben sheyesh lo umanut shelohu, ben she'en lo umanut elahu, harei ze pasul. Ha'i Rabbi Yehuda mishum Rabbi Tarfon de Tanya. Rabbi Yehuda omer mishum Rabbi Tarfon, leolam en echad mehem nazdil lefi she'no nitnat nzirut, ela lehafla. Perdón que leí tanto, pero expliquemos. La Gemara se enfoca en el primer ejemplo de la Mishnah. ¿Cuál es el primer ejemplo de la Mishnah? Mesachek Bakubia, el que juega con dados, que otra vez no es el que juega con dados, sino el que juega con dados apostando, que es uno de muchos ejemplos. El que juega con dados puede jugar otras cosas. El que juega apostando, ¿sí?
Pregunta la Gemara, ¿por qué el que juega apostando queda inválido para juzgar y para testificar? ¿Cuál es el problema con eso? Dice la Gemara dos opiniones, dos explicaciones. Cada una discute con la otra, dos opiniones. La primera la dice Rami bar Hama. Dice Rami bar Hama, ¿sabes por qué no se puede jugar apostando? O sea, otra vez, dijimos en la Mishnah que el que juega con apuestas no puede ni juzgar ni testificar. O sea que está haciendo algo mal. Entonces, pregúntale a Mara, ¿qué es lo malo que está haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo malo que está haciendo? Dice Rami bar Hama, te voy a explicar. La primera explicación, la primera opinión. Porque esto es asmachta. Traducción literal de asmachta es confianza. Ahorita voy a explicar. Y asmachta lo caña. Asmachta no adquiere. Cuando es asmachta, no es algo vinculante, no está sujeto a ninguna obligación. Explico, ¿qué significa asmachta? Rami bar Hama dice que cuando una apuesta es asmachta. ¿Qué significa esto? Explico. Cuando una persona se compromete a algo, que es cuando una persona apuesta y dice que si pierdo, voy a dar tanto, y si gano, me vas a dar tanto. Entonces es una persona que se está comprometiendo a algo. Pero esta persona está comprometiendo algo confiando en que el resultado será favorable para él y no tendrá que pagar nada. Normalmente así funcionan apuestas. Una apuesta, o sea, se compromete a un dinero, pero se compromete a eso confiando, por eso se llama smachta, confianza, confiando en que el resultado será favorable para él y no tendrá que pagar nada. Entonces, ya que él se compromete pensando y confiando en que va a ganar, asmachta lo cañá, no es vinculante, no es sujeto a ninguna obligación y por lo tanto no recae el compromiso. Y por lo tanto, si pierde y paga al final, está pagando, es como si fuese que el otro está ¿qué? Robándole dinero. ¿Sí? No es robo porque no se lo está quitando a la fuerza, pero es como si fuese que está robando. Y por lo tanto, está inválido para juzgar y para testificar. Porque un ladrón está inválido para juzgar y testificar, como está escrito Meforash en la Torah respecto a un testigo. Al tashetia de Jaim Rashal Lihiyot et Hamas. No puedes ser testigo cuando eres ladrón. ¿Sí? ¿Sí? Y si el testigo no puede ser, pues Kol Shiken que Dayan no, porque Dayan se necesita un nivel aún mayor. De todas formas, así opina Rami bar Hama. Repito que la razón que el que apuesta no puede ni juzgar ni testificar es porque es considerado como si fuese un robo, como si fuese un robo de Rabbanán, digamos. No un ladrón de la Torah, sino un ladrón de Rabbanán. ¿Por qué? Porque asmachta lo caña. ¿Qué significa esto? Porque cuando uno se compromete a algo confiando en que el resultado será favorable para él y no perderá nada y no tendrá que pagar nada, eso es asmachta. Y asmachta lo que no queda vinculante. Entonces, si al final pierde y paga, se está pagando porque como que el otro le está quitando el dinero. ¿Sí? Entonces es como si fuese que es del de Rabbanán. Así opina Rami bar Hama. Segunda explicación, Rav Sheshat. Rav Sheshat dice, llamémosla de Rami bar Hama asmachta, ¿sí? Para que sea más fácil. La razón es por asmachta, que asmachta lo caña. La segunda explicación la dice Rav Sheshat. Rav Sheshat dice, no, esto no es asmachta. ¿Por qué? Escuchen por qué. Asmachta es cuando una persona se compromete a algo confiando en que el resultado será favorable para él 100%. Y él no tendrá que pagar nada y él seguro va a ganar. Cuando seguro va a ganar, eso es asmachta y asmachta lo caña. Pero aquí, cuando él se compromete a una apuesta, él sabe que no es seguro que va a ganar. Es duda. Él sabe que puede ser que pierda. Y aún así se compromete. Entonces, sí recae. Entonces, el problema no puede ser por asmachta. ¿Sí? Porque otra vez, asmachta es cuando uno se compromete a algo confiando en que seguro va a ganar. Pero aquí cuando es una apuesta de dados o de cartas o de lo que sea, es safek. Entonces él está entrando a esto en duda. Si aún así lo está haciendo. Entonces si al final el otro ganó, pues había duda y ahorita el otro ganó y el otro lo adquirió perfectamente. ¿Sí? Entonces en esto no aplica lo que asmachta lo que nace, sino lo contrario, sí cone. Entonces no por eso va a ser que es el de Rabbanán. Entonces ¿cuál es la razón? Dice Rav Sheshat, la razón es otra. ¿Cuál es la razón? No están ocupados con profesiones mundanas, no están ocupados con lo que la gente hace, no están ocupados trabajando, que mencionamos algo así parecido en la Mishnah. Y ya que no está ocupado trabajando como todo el mundo hace, pues no sabe las leyes de comercio. Y ya que no sabe las leyes de comercio, no tiene temor de Dios en temas así.
en temas monetarios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia entre ellos va a ser cuando efectivamente tiene una profesión y tiene un trabajo. ¿Sí? Según Rav Sheshat, no va a haber ningún problema en jugar apuestas porque tiene profesión. Y según Rami Bar Hama, que es por asmachta, sigue siendo asmachta y por lo tanto no puede. Y la Gemara trae una prueba a favor de Rav Sheshat, que es la segunda opinión de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah, ¿qué dijo Rabbi Yehuda sobre Mesajek Bakubiyá, sobre juegos de apuesta? Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Matai. ¿Cuándo decimos que, Matai, en lenguaje de Matai, cuándo decimos que juegos de apuestas invalidan a la persona a juzgar o a testificar? Únicamente cuando no tienen otra profesión. Pero si tienen otra profesión, kasher. O sea, que Rabbi Yehuda vemos en la Mishnah claramente que es por Ishuvot Shel Olam, porque no están trabajando. ¿Sí? Como la opinión de Rav Sheshat. Ahorita que tenemos una prueba a favor de Rav Sheshat, esto se convierte automáticamente en una pregunta en contra de Rami Bar Hama. ¿Qué me vas a decir? No es una pregunta, porque puede ser que esa es la opinión de Rabbi Yehuda en la Mishnah, pero Tanakama opina que está prohibido el mensaje bakuyá, el que juega apostando, está inválido para juzgar y para testificar en cualquier caso, también en el caso que tiene otra profesión. Entonces saldría que Rami Bar Hama opinaría como Tanakama. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yoshua ben Levi nos dice que en cualquier lugar, en cualquier Mishnah que Rabbi Yehuda nos dice el lenguaje de Ematai o de Bamé, no viene a discutir con Tanakama, sino viene a explicar a Tanakama. Y según Rabbi Yohanan, cuando dice Bamé viene a discutir, pero cuando dice Ematai viene a explicar. O sea que según ambos, Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Yohanan, cuando dice Ematai viene a explicar. O sea que Rabbi Yehuda no es una opinión diferente a Tanakama, sino es la misma opinión, solo viene a explicar a Tanakama, a explicar a Jajamim. ¿Sí? Entonces vuelve la pregunta. Vemos de nuestra Mishnah a favor de Rav Sheshat y en contra Rami Bar Hama. Dice la Gemara, un segundo, tú me estás preguntando de Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Yohanan en contra de Rami Bar Hama. Rami Bar Hama discute con Rabbi Yoshua ben Levi y con Rabbi Yohanan. Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Yohanan ambos están de acuerdo que cuando dice Matai, Rabbi Yehuda viene a explicar. Rami Bar Hama opina que también cuando Rabbi Yehuda dice Matai no viene a explicar, sino viene a discutir. Entonces Tanakama, según Rami Bar Hama, discute y opina que en todos los casos, ya sea que tiene trabajo o que no tenga trabajo, va a seguir estando prohibido, va a seguir estando la persona inválida para juzgar y testificar. Entonces la razón sería por asmachta locanía. Dice, pero no me cuadra esto. Ahorita la Gemara viene, que no me cuadra, al revés. Ahorita la Gemara viene y pregunta sobre Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Yohanan. Ambos dicen que cuando Rabbi Yehuda dice Ematai, no discute, sino explica. ¿Sí? Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra esto, ¿por qué? Porque hay una braita sobre Mesajek Bakubiyá, sobre el que juega apuestas, que dice claramente que ya que tenga ya que sea que tenga un trabajo, ¿sí? O ya que no tenga otro trabajo, tiene prohibido que apostar. Y si apuesta, queda inválido para juzgar y para testificar. Y esta braita, ¿quién es? Aparentemente no tiene nombre. ¿Quién es? Tanakama, Jajamim. Sabemos claramente que Jajamim así opinan. Entonces seguro tenemos que decir que Rabbi Yehuda discuten. Entonces no cuadra con lo que dice Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi, que viene a explicar. Responde la Gemara, no. Esta baraita puede ser que el autor es, aunque normalmente cuando no tiene nombre es Jajamim, pero podemos decir que esa baraita es Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Tarfón. Que Rabbi Tarfón opina que la invalidez de Mesajek Bakubiyá, la invalidez de una persona que juega apuestas, juegos de apuestas, es porque por asmachta. Y por eso queda prohibido siempre. ¿Cuál es la prueba? Porque vemos una baraita que Rabbi Yehuda dice en nombre de Rabbi Tarfón respecto a Nazir. ¿Qué pasa si hay dos personas sentadas y pasa una tercera persona enfrente de ellos? ¿Sí? Y viene uno de los que están sentados, digamos el primero, y dice, yo me comprometo a ser Nazir si el que está pasando por nosotros, enfrente de nosotros, es Nazir. Y el segundo dice, yo me comprometo a ser Nazir si el que está pasando enfrente de nosotros no es Nazir. O sea, otra vez repito, dos personas están sentadas en una banca, ¿sí? Y pasa una tercera persona enfrente. Viene el primero que está sentado y dice, si el que pasa enfrente de nosotros es Nazir, yo me comprometo a ser Nazir, Nazareo. Y el segundo dice, si el que está pasando enfrente de nosotros no es Nazir, yo me comprometo a ser Nazir. Entonces debería ser, en un caso así, que seguro uno de ellos va a ser Nazir. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Tarfón, ninguno de ellos es Nazir. ¿Por qué? Shelonitna nezirut ela leafla. Uno nada más puede recibir nezirut cuando tiene una expresión clara, segura, y aquí es duda. Cada uno, si es Nazir, o el primero dice, si es Nazir, yo soy Nazir, pero puede ser que no sea Nazir. Y el segundo dice, si no es Nazir, yo soy Nazir, pero puede ser que sí sea Nazir. Entonces, ya que es duda, no sirve. Igualmente aquí, Mesajek Bakubiyá.
Cuando es duda, decimos que ¿qué? Vemos que según Rabbi Tarfón, cuando uno depende de su condición en algo que es duda y no es seguro que pueda cumplir, es asmachta. Y no se refiere a ser nazir. Igual, y no se refiere a ser nazir, por eso ninguno de ellos es nazir. Igualmente aquí, ya que no sabe si va a ganar o no va a ganar, se sigue considerando ¿qué? Se sigue considerando asmachta y por lo tanto locania no recae y por lo tanto sigue siendo que es el de Rabbanán y por lo tanto ya sea que tiene un trabajo, ya sea que no tenga un trabajo, va a estar inválido para juzgar y testificar. Entonces es el autor de la baraita que dice que ya sé que tengo un trabajo, no tengo un trabajo, está inválido, es la opinión de Rabbi Yehuda. Dice, así respondería en el Peshom Levi Rabbi Yohanan, sería la opinión de Rabbi Tarfón. Pero según ellos, Rabbi Yehuda en la Mishnah no discute con Tanakama. Tanakama también opinaría como Rabbi Yehuda porque Matai viene solo a explicar. Muy bien. Seguimos. Malve beribit, amarraba. Lava beribit pasule edut. Vean antran, malve beribit. Milva haba'a beribit. Barbinitus. Bueno, no sé si explicamos esto. Sí. ¿Saben qué? Sigamos leyendo y ahorita explicamos todo. Barbinitus así dube 3a de Hada marca medidios if beribita. De Hada medidios fi beribita. Pasle raba le barbinitus. Vea raba u de amar raba beribit pasule edut. Vea veli rasha. Vea torah amra alta shet rashaed. רב לטעמי דאמר רב אדם קרוב אצל עצמו בן אדם משים עצמו רשע האו טבחה דשתבח דנפקה טרפתה מתותה ידה פסלי רב נחמן ועברה אז הרבי מזיה ותופרה סבא רב נחמן להכשורה אמר לרבה דילמה ירו מכמה ערים אלא מה התקנתה כדרבי דיברמי דאמר רבי דיברני יחשות על הטרפות אינו תקנה עד שילך למקום שמכירים אותו ויחזירה בדבר חשוב או שיוציא טרפה מתחת ידו בדבר חשוב משלו. La Gemara ahorita se enfoca en el segundo ejemplo de nuestra Mishnah para una persona que está inválida, ya sea para juzgar o ya sea para testificar. ¿Cuál es el segundo ejemplo de nuestra Mishnah? Malve berribit, el que presta dinero a intereses, con intereses. Viene Raba y dice, lava berribit pasul edut. No solamente si presta intereses, sino también si recibe un préstamo, no nada más el prestamista, en la Mishnah dice malve berribit, el que presta dinero a intereses. No nada más el que presta intereses está inválido para juzgar y para testificar, sino también el que recibe el préstamo a intereses, con intereses, queda inválido para testificar y con shiken también para juzgar. ¿Y por qué? Importante aclarar eso, no sé si lo mencionamos antes, pero ¿cuál es el concepto de una persona que queda inválido? ¿Por qué todos estos ejemplos queda inválido la persona? Porque transgrede una prohibición de la Torah relacionada con el deseo monetario. O sea, transgrede una prohibición de la Torah o de Rabbanán y lo hace, ¿por qué? Por el deseo monetario. Entonces queda inválido para juzgar o para testificar, porque puede ser que por dinero pues cambie su opinión. Entonces aquí también, por eso dice Raba, no nada más el que presta con dinero, sino también el que... Un segundo, y por eso la Torah nos dice el que roba, que está robando, roba monetario. Si está robando, transgrediendo una prohibición de robar, ¿por qué? Por deseo monetario. Entonces, sí, esa es la idea. Entonces viene Raba y nos dice que no nada más el que presta intereses, sino también el que recibe prestado, el que recibe el préstamo a intereses también queda inválido para juzgar o para testificar. ¿Por qué? Porque en la Torah, porque transgrede una prohibición, el de intereses, el que da y el que recibe también, que recibe transgrede una prohibición. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque necesita el dinero. Entonces entra dentro de la prohibición de Shemot 23.1 al Tashetia de Haim Rasha, Lihiyot et Hamas. Bueno, así dice Raba. Viene la primera pregunta, pero no me cuadra, porque en la Mishnah está escrito malvé. Malvé mashma que el que presta intereses, no el que recibe el préstamo. Dice la Gemara, no, tienes que cambiar los puntitos. No es malvé berribit, milva berribit. Un préstamo con intereses. Un préstamo con intereses incluye al que presta y al que recibe el préstamo. La Gemara trae una historia. Esa historia es sobre Barbinitus, ¿sí? Había una persona que se llamaba Barbinitus y vinieron dos testigos que atestiguaron sobre él para invalidarlo a testificar. ¿Sí? Barbinitus era una persona que vinieron dos testigos y dijeron que él está pasul edut. Uno dijo, fíjense cómo fue el testimonio de cada uno. El primero dijo, en mi presencia él recibió un préstamo de intereses. Y acabamos de decir, Raba dijo que ¿qué? Inválido.
Y el segundo dijo, escuchen bien, no nada más en mi presencia, a mí me prestó dinero con intereses. Entonces, ambos están diciendo de que, perdón, no me prestó, otra vez, el primero dijo, corrijo algo pequeño, el primero dijo, en mi presencia él prestó dinero a intereses, y el segundo dice, no nada más en mi presencia, sino a mí me prestó dinero con intereses. ¿Sí? Vino Raba y dijo, bueno, tenemos dos testigos de que Barbinitus prestó dinero con intereses y por lo tanto que inválido. ¿Sí? Viene, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque el mismo Raba, ¿sí? Dice que el que recibe el préstamo con intereses está también inválido, es un rasha. Y el segundo testigo que está diciendo, en mi presencia, no a mi presencia, a mí me prestó, o sea que le está diciendo, a mí me prestó con intereses, o sea que está diciendo que Barbinitus prestó con intereses, pero está diciendo también que él recibió con intereses. Entonces está haciendo rasha, está escrito en la Torah, en Shemot 23:1, al tashet rasha ed. Uno no puede ser el rasha, si él es rasha, si está diciendo que él es rasha, él no puede ser testigo, entonces este segundo testigo no sirve. Dice la Gemara, no, esto cuadra con lo que Raba dijo en otro lugar, como mencionamos ya en Daftet, ya lo mencionamos, en 9b, dice Raba, Adam Karobet Telatzmo, una persona no puede atestiguar sobre uno mismo, porque uno es familiar de uno mismo, uno tiene interés de uno mismo, ¿sí? Entonces cuando una persona dice sobre uno mismo, yo recibí un préstamo con intereses, no se le cree, entonces palguinan dipura. Recibimos su testimonio del segundo testigo, ¿qué dice él? Que Barbinitus le prestó dinero a él, así dice, me prestó a mí dinero con intereses, lo recibimos respecto a Barbinitus y no recibimos respecto a él mismo, por eso para Barbinitus es kasher y tenemos dos testigos y por lo tanto quedó inválido. La Gemara trae otra historia respecto a un testigo inválido, ¿sí? Por un pecado, ¿no? El caso es el siguiente, un carnicero que siempre vendía carne kasher y de repente lo cacharon de que vendía ¿qué? Carne terefá. Y la vendía no como taref, sino la vendía como kasher. En verdad era carne taref. Vino Rav Nachman y dijo, esta persona, este carnicero, inválido para dar testimonio. Kol shiken, que si para dar testimonio está inválido, está de más decir que también está inválido para juzgar. Pero bueno, Rav Nachman lo invalidó para dar testimonio, para testificar. ¿Por qué? Porque transgredió una prohibición, transgredió una prohibición de hacer caer a los demás. ¿Y por qué lo hizo? Por deseo monetario. Como dijimos antes, que cuando una persona transgredió una prohibición de la Torah por deseo monetario, entra en rasha de Hamas, como el Gazlán. Por lo tanto, queda inválido. Y no nada más lo invalidó para ser testigo, sino lo sacó de ser carnicero. ¿Por qué? Porque ya perdió su credibilidad. Bueno, fue este carnicero y empezó a dejarse crecer su pelo y sus uñas de la mano para así verse no bien, no guapo, y así haga teshuvá. Es como para hacer arrepentimiento. Rav Nachman cuando vio eso dijo, ¿sabes qué? Estoy viendo que están haciendo teshuvá, lo voy a permitir de regreso. Le dice Raba, no, pero puede ser que está engañándote. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice la Gemara, la solución es como dijo Rabbi Din Barabin. ¿Qué dijo Rabbi Din Barabin? Una persona que es sospechosa en Terefot no tiene solución sino hasta que vaya. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene solución? Porque si se queda en el lugar local y hace cosas buenas, puede ser que lo está haciendo ¿para qué? Para demostrar que está bien, pero nunca se está arrepintiendo. ¿Cuál es la solución? La solución es que se vaya a otro lado que nadie lo conoce, que ahí seguro no va a estar haciendo show porque ahí nadie lo conoce, ¿sí? Y nos demos cuenta que encontró un objeto perdido, que ese objeto perdido vale mucho y se lo podía haber quedado y lo regresa. O que va en ese otro lugar que nadie lo conoce, entonces no está haciendo show porque no lo conocen allá y tiene algo tarefá, algo que es taref y cuesta mucho dinero y ¿qué hace él? Lo bota y no lo vende como kasher. ¿Sí? En estos dos casos, cuando vemos que en ese otro lugar hace eso, nos estamos dando cuenta que por deseo monetario ya no transgrede y hace cosas incorrectas. ¿Sí? Ahí es cuando ya seguro decimos que uno en teshuvá y podemos volver a ponerlo de carnicero y podemos decir que es un ed kasher nuevamente, un testigo kasher. Seguimos. El tercer ejemplo que mencionamos en la Mishnah es Mafrije Yonim, traducción literal, no lo explicamos tanto en la Mishnah, es el que pone a volar a las palomas. La pregunta es, ¿qué es esto? La Gemara trae dos explicaciones. Veamos, Mai Mafrije Yonim, Mafrije Yonim, Mai Mafrije Yonim, Haja Tirgemu,
itakdeme yonach leyon. Rabbi Hama bar Oshaya amar ara. Mande amar itakdeme yonach leyon. Ma itamalo amar ara. Amar lach ara mipnei darkei shalom be'alma. O mande amar ara ma itamalo amar itakdeme yonach leyon. אמר לך, היינו משחק בקובייה ואידך, תנתו לבדעת עצמו ודנתו לבדעת יונו. וצריך דהי, תנתו לבדעת עצמו, התמוד אלו גמר ומקנה. דאמר, קים לי בנפשי דיד הנתפה, אבל תו לבדעת יונו, אימה לא. ואיתנתו לבדעת יונו, דאמר, ונקשת על המילתה, ונדן לנקושת פה, אבל תו לבדעת עצמו, אימה לא, צריכה. Pronto la mara, ¿qué significa mafrije yonim? ¿Qué es ese caso? ¿Qué significa poner volar a las palomas? Dice la Imara, dos explicaciones, dos opiniones. La primera es, recordemos los nombres para facilitar la continuación de la Gemara, es la explicación que daban los Jajamim en Babel, llamemos así, Jajme Babel. Ellos decían que Mafrije Yonim es competencia entre palomas. O sea, dos personas, cada uno tiene su paloma, y hacían competencia. ¿Cuál gana en llegar a tal punto primero? Y apostaban entre ellos. Si la mía gana, tú me pagas. Y si la tuya gano, yo te pago. ¿Sí? Apuestas. Entonces, así dicen Jajme Babel. Otra vez, para hacerlo más sencillo, Jajme Babel, competencia de palomas, apuestas. Con apuestas. Rabbi Hama bar Oshaya, esa es la segunda opinión, la segunda explicación, dice, hará. ¿Qué es hará? Cuando uno tiene una paloma que la enseñan a hacer como un señuelo. ¿Saben lo que es un señuelo? Cuando uno pone algo y atrae pájaros, ¿sí? Como también con los peces, la carnada uno le pone, sí, atrae los peces, es por comida, pero el señuelo es cuando uno pone y atrae pájaros. Entonces, es cuando uno tiene una paloma y la enseña a hacer como si fuese un señuelo. Entonces, ¿qué pasa? Él con eso, al tener esa paloma, no es un señuelo, no es un juguetito, sino es algo real, atrae a las palomas de otros palomares y se queda con más palomares. Entonces es como si fuese que está robando las palomas de los otros palomares. ¿Sí? Esa es la segunda explicación. Entonces, para resumir, Jajme Babel dicen que Mafrije Yonim es competencias de palomas con apuestas. Rabbi Hama bar Oshaya dice que es hará, que es, llamémoslo, señuelos, ¿sí? Hacer a la paloma que tiene señuelos para atraer las otras, y eso ya es que Gezel. Y según la primera opinión, Jajme Babel es apuestas que la prohibición es asmachta o lo que vimos antes, ¿sí? Ok. Bien, la Gemara dice, el que dice que es por la primera opinión, Jajme Babel, que dicen que es por competencias de apuestas, competencias de palomas apuestas, ¿por qué no están de acuerdo con la segunda opinión de Rabbi Hama bar Oshaya, que es por el tema de señuelo? Dice, no, te voy a explicar por qué. Porque yo opino que si uno tiene una paloma y la hace como si fuese señuelo, no es una prohibición ni de Oraita ni de Rabbanán contundente de Gezel. Es nada más Darkei Shalom. Jajamí nada más prohibieron por Darkei Shalom. Y explico. Cuando uno agarra palomas de otros palomares, aunque el palomar le pertenezca a alguien, esa paloma no la agarró ese alguien. La paloma esa vino sola, ese palomar. Entonces cuando yo vengo y saco esa paloma, no estoy robando ni mi Doraitá ni mi Drabanán. Entonces no hay una prohibición de Oraitá de Gezel ni de Rabanán de Gezel. La razón que Jajamín prohibieron es por Darkei Shalom. ¿Qué significa Darkei Shalom? Por interés de paz, o sea, para que no haya discusión, para que no haya conflicto, para que no haya peleas. ¿Sí? Por eso Jajamín prohibieron agarrar palomas de un palomar. ¿Sí? Entonces, otra vez, está prohibido, pero no es ni mi Doraitá de Gezel, ni mi Rabanán de Gezel, sino para que haya paz, interés de paz. Por eso Jajamín prohibieron, no por una razón contundente de Doraitá de Gezel o de Rabanán de Gezel, sino Darkei Shalom. Y por lo tanto, opina Jajme Babel que si está prohibido, si Jajamín prohibieron agarrar una paloma de otro palomar solamente por Darkei Shalom, por interés de paz, el que transgrede esa prohibición, que es por una razón así de interés de paz, no se merece quedar inválido para testificar o para juzgar. Por eso ellos dicen de que Mafrije Yonim se refiere a ¿qué? A competencias de palomas apuestas. Muy bien. Ahorita la primera pregunta al revés. Y según el que dice que es, la explica de la segunda opinión, Rabbi Hama bar Oshaya, que dice que es que le enseñan a la paloma cómo
hacer como un señuelo para traer, ¿por qué no dicen como la primera opinión de Jajme Babel, que es para qué? Competencias por apuestas, competencia de paloma con apuestas. Dice, no, porque eso es lo mismo que Mesajek Bakubiyá, es la misma idea del primer ejemplo de la Mishnah. ¿Para qué se tiene que repetir? Bueno, buen argumento. Entonces, ¿qué va a hacer Jajme Babel con esto? Está repetido, aparentemente es la misma idea. Mesajek Bakubiyá, es apuesta, es lo mismo que el primer ejemplo. Dice, no, definitivamente es la misma idea, pero casos diferentes. O sea, uno es el caso de Mesajek Bakubiyá, depende de uno va a jugar con dados, uno tira el dado, ¿sí? Entonces uno piensa que uno sabe jugar bien y seguro va a ganar, ¿sí? A diferencia de palomas, de competencias de palomas, no dependen uno, sino dependen la paloma. Entonces se necesitan sí los dos casos. ¿Por qué? Porque si hubiese dicho nada más el que depende del juego de uno, ¿sí? Los dados de uno, apuestas, ¿sí? Pues hemos dicho que ahí es cuando él no se compromete a dar el dinero, sino, ¿por qué? Porque él piensa que va a ganar, él se compromete solo a darlo a base de que él se compromete a lo que se está comprometiendo, porque él piensa que seguro va a ganar, porque depende de él, entonces por eso es más talocanía. Pero en un caso que depende de la paloma es más dudosa, entonces sí sirve, sí queda vinculado y no hay problema. Entonces, Kamash Maran, que también en ese caso no sirve. Por otro lado, si hubiésemos dicho nada más el caso de la paloma, el caso de competencias de la paloma, hubiese dicho, no, el caso de la paloma, ¿cómo funciona? Competencias a quién llega primero a tal punto, ¿sí? Vamos a ver otra explicación más adelante en la Guimara, que es competencias de peleas, ¿sí? Pero ¿cómo funciona quién gana entre las palomas, ya sea entre peleas o en carrera? ¿Cómo a través de que la persona, el dueño de la paloma, empieza a pegarle a dos pedazos de madera, y el que hace más ruido y tiene más habilidad de hacerlo más rápido, corre más rápido la paloma. O sea, al fin y al cabo, depende de la paloma, pero depende de una acción muy sencilla de uno, que simplemente es así, a diferencia del... Entonces puede ser que ahí es cuando se compromete, solo porque está seguro que va a ganar, entonces es más talocanía. Pero en el caso que es de dados, ¿sí? Que al fin y al cabo ya es o de cartas o otros tipos de juegos que depende del pensamiento, depende de cosas que no dependen de sus manos físicas, puede ser que ahí sí recae. Kamash Maran, que en ambos casos es más talocanía. Muy bien. Importante, antes de seguir, aclarar que en la Mishnah, el ejemplo que se dice en este tercer ejemplo es Mafrijei Onim, y traducción literal de Mafrijei Onim es poner a volar palomas. Y eso cuadra según ambas explicaciones, porque bueno, obviamente según la explicación de Jajme Babel cuadra, porque uno pone a volar entre dos personas, dos palomas, ¿sí? Pero también cuadra según la segunda explicación que dice que ¿qué? Que es, según la segunda explicación es la de Rabbi Hamá bar Oshaya, que es Ara, que es, le enseñan a una paloma a hacer como un señuelo. Eso causa que ponga a volar a las otras palomas hacia ella y las traiga para acá. Así es la misma idea, poner a volar a las otras palomas en este caso. Ok, seguimos. La Gemara ahorita trae una pregunta en contra de Rabbi Hamá bar Oshaya, que dice que ¿qué? La segunda opinión, que Mafrijei Onim, el tercer ejemplo de Mafrijei Onim en la Mishnah es el que trae básicamente palomas de otro palomar hacia él, ¿sí? A través de que enseña a su paloma, o su paloma tiene una cualidad especial de ser sueño, la de atraer. Meiti ve המשחק בקובייה, אינו המשחקים בפספסים, ולא בפספסים בלבד אמרו, אלא אפילו בקלפי אגוזים וקלפי רימונים, ומתי חזרתם? משישברו את פספסיהם, ויחזרו בהם חזרה גמורה, אפילו בחינם לא עבדה. מלווה בריבית, אחד המלווה ואחד הלווה, ומתי חזרתם? משיקראו את שטריהם, ויחזרו בהם חזרה גמורה, אפילו לנוכרי לא מוסווה. ומפריחי יונים, אלו שממרים את היונים, ולא יונים מלבד אמרו, אלא אפילו בהמה חיה ועוף, ומתי חזרתם שישברו את פגמיהם, ויחזרו בהם חזרה גמורה, אפילו במידר נמי לא עבדה. סוחרי שביעית, אלו שנושאים ונותנים, בפילות שביעית, ומתי חזרתם? מי שתגיע שביעית אחרת ויבדלו. ואמר רבי נחמיה, לא חזרת דברים בלבד אמרו, אלא חזרת ממון. כיצד? אומר אני פלוני בר פלוני כינסתי 200 זוז בפילות שביעית, והרי הם נתונים מתנה לעניים. כתני מיית בהמה, בישמע למאן דאמר יונח ליון, היינו דמשכחת לה בהמה, אלא למאן דאמר ערה, בהמה בת הכי אין, בשור הבר. וכמאן דאמר ששור הבר מן בהמה הוא, דתנן שור הבר מן בהמה הוא, רבי יוסי אומר מן חיה. La Gemara trae una baraita y pregunta en contra Rabbi Hamá bar Oshaya. La baraita que la Gemara trae es larga, entonces vamos a explicar toda la Gemara y después resumimos la pregunta. La baraita nos dice lo siguiente: Mesajek Bakubiyá está inválido para juzgar y para ser testigo. ¿Quiénes son? Esos son los que juegan con cubos de madera, ¿sí? En apuestas, ¿sí? Con apuestas. Y no nada más con cubos de madera, que es algo hecho para estos juegos de apuestas, sino también si uno usa algo provisional, como cáscaras de nueces o cáscaras de granada, que a veces usan para eso, también quedan inválidos para juzgar o testificar.
¿Y cuándo la teshuvá de ellos sirve? Cuando rompan sus cubos de madera, sus dados, ¿sí? Y efectúen una reforma total. ¿Qué significa reforma total? ¿Sí? ¿No es suficiente que rompieron los dados? No, tiene que ser que no nada más que rompieron los dados y ya no juegan más apostando, sino inclusive tienen que parar de jugar sin apostar, inclusive sin dinero. O sea, para uno poder hacer teshuvá tiene que irse para el otro extremo, inclusive evitar las cosas que están permitidas. Eso es respecto a Mesejé Bagubiyah. Respecto a Malvé Berribit, dice la Baraita, el que presta préstamo con intereses, dice la Baraita, esto aplica ya sea para el prestamista, ya sea para el prestatario. Y cuando se llama que ya hicieron teshuvá, cuando rasguen los documentos que prestaron, que incluye interés. Y adicionalmente, efectúen una reforma total. Así se la Baraita. La Gemara interrumpe también aquí y explica qué significa reforma total en este caso, que no le presten con intereses inclusive a un gentil. A pesar que un gentil sí le puede prestar con intereses. Sigue diciendo la Baraita, Mafrijei Onim, que es el caso que estamos hablando ahorita. Mafrijei Onim, el tercer ejemplo de la Mishnah, también la Baraita aquí lo trae, el que pone a volar las palomas. ¿Quiénes son? Los que ponen bravos a las palomas entre ellas, ¿sí? Peleas, que esto, según la primera explicación, sería competencia a ver quién gana, pero es la misma idea, competencia apuestas, a ver quién gana, ¿sí? No quién gana a llegar a un punto en competencias de carrera, sino competencias de pelea, pero bueno. Y sigue diciendo la Baraita, esto no solamente aplica en palomas, sino también aplica en animales domésticos, animales salvajes y cualquier tipo de ave. El que hace esto queda inválido para juzgar o para testificar. ¿Y cuándo se llaman? La pregunta va a ser de aquí, pero bueno, después la resumimos la pregunta. Pero dice la Baraita, ¿y cuándo sabemos que volvieron en teshuvá? Cuando rompan las cosas de maderas que con eso hacen el ruido. Y adicionalmente efectúen una reforma total. Y aquí la Gemara también interrumpe y explica qué significa una reforma total. La Gemara explica según la opinión de Rabbi Hamá bar Oshaya, la segunda opinión, que dice que es cuando... Esto es la Gemara, no es parte de la Baraita. Entonces la Gemara explica, según esa, que es cuando trae palomares, ¿sí? Como dijimos, cuando trae palomas de otros palomares, cuando hace a la paloma como un señuelo, ¿sí? Dice que, ¿qué significa una reforma total? Cuando inclusive en el desierto lo hace, que también si lo hace en el desierto, también inclusive cuando el desierto para de hacerlo. Que en el desierto también si él pone a su paloma como señuelo, trae palomas que no pertenecen a nadie. Aún así, cuando para eso, ahí debe parar eso. Y cuando para eso es cuando es una reforma total. Bueno, sigue siendo la Baraita Soharei Shevit. Ahorita sigue la Baraita. Soharei Shevit, comerciantes de frutos de Shevit. ¿Quiénes son? Los que compran y venden frutos en Shevit, lo cual está prohibido. ¿Y cuándo se considera que ya hicieron Teshuvah? Dice la Baraita, cuando llega el próximo Shevit, el próximo año sabático, después de 7 años, y paran de hacer Isurim, ya no compran ni venden frutas de Shevit. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Nehemia opina, estoy diciendo esto según una de las explicaciones, Rabbi Nehemia opina que no es suficiente que solo se retracte con palabras y digan que ya más nunca van a pecar y el próximo año sabático paren de hacerlo, sino es necesario hacer algo más. Hazarat Mamón. ¿Qué es Hazarat Mamón? Explica Rabbi Nehemia. Normalmente uno en Shevit no puede vender, pero puede agarrar del campo los frutos que él necesita para él mismo. ¿Sí? Lo que él necesita. ¿Sí? Y el resto para los pobres. Es necesario que lo que agarró del campo para él mismo, aunque está permitido, que eso también que haga, se lo dé a los pobres. O sea, tiene que hacer algo extra. Así nos dice la Baraita. Pero de todas maneras, bien la Gemara pregunta lo siguiente. Enfoquémonos en el caso de Mafrijei Onim. Enfoquemos en el caso de Mafrijei Onim. De cuando uno pone a volar las palomas. ¿Qué dice ahí la Baraita? Que esto no solamente aplica en palomas, sino también aplica en ¿qué? En aves, en animales salvajes y en behemá. ¿Qué es behemá? Animales domésticos. Cualquier animal doméstico. Así dice la Baraita claramente. Dice la Gemara, un segundo. Si decimos que Mafrijei Onim es competencia entre aves, bueno, competencia entre animales también, entre dos vacas, entre animales domésticos también está prohibido, ¿se entiende?
Pero si tú me dices que Mafrijei Onim, ¿qué es? Como dijo Rabbi Hamá Bar Oshaya, que es hacer señuelo, o sea, enseñar al animal o tener un animal que es señuelo y que jale más, pues no me cuadra de que atraiga más, no me cuadra que eso aplique en animal, porque en una behemá, en un animal doméstico, va a tener que salir al campo. Y cuando salga al campo, van a venir los animales salvajes y ¿qué van a hacer? Lo van a ahuyentar, lo van a sacar, se van a meter con él. Entonces nunca va a poder nunca va a poder atraer, nunca va a poder ser un ejemplo, nunca va a poder ser un señuelo para poder atraer a los demás animales. Así como me dice la baraitá, que esto aplica en cualquier animal doméstico y también animales salvajes también en off, eso se entiende, pero a nivel doméstico, behemá. Dice la hermana, no, cuando la baraitá nos dice behemá, no se refiere a un animal doméstico normal, se refiere al shor habar, el toro salvaje, ¿sí? Que el toro salvaje es salvaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué le llama behemá? Porque hay un mahloket si el shor habar se considera animal, behemá, o se considera hayá. En la Mishnah Masechet Kilain 8.6. Según Tanakama es considerado behemá, según Rabbi Yossi es considerado hayá. Snaf camina para el gelet, para el cebo, si está prohibido o no. No vamos a entrar en eso, pero de todas maneras, esta varita lo llaman shor habar. Behemá, porque va como Tanakama, que shor habar es considerado que behemá, pero ya no tiene ese problema que va para afuera y se va a ahuyentar porque los animales salvajes se van a meter con él. No, es toro salvaje. No va a poder, no lo van a ahuyentar, sino se va a poder atraer. Seguimos. Tana, osifu aleem hagazlanim vehachamsanim. Gazlan, doreitahu. Lo nitzeja ela lemetziat jereshot vekatan. מעיקר סבור מציאת חרשות וקטן לא שכיחה, הנה מפני דרכי שלום בעלמא, כיוון דחזו לסוף סוף ממונו דקשקלה, פסלין הוא רבנן. החמסנים, מעיקר סבור דמי כיהיב, אקראי בעלמא הוא, כיוון דחזו דקחטפה, גזרו בו רבנן. תנא, עוד הוסיפו עליהם, הרועים והגבאים והמוחסים. No saben que expliquemos esta primera varita. La Gemara trae una varita. La varita dice lo siguiente. Aparte de los casos que ya mencionamos, que en esos casos las personas esas quedan inválidas para juzgar y para testificar. Posteriormente, después de un tiempo, en las próximas generaciones, Jajamim agregaron otras personas adicionales. Otros casos adicionales. Así dice la varita. ¿Cuál es Jajamim? Otra vez, Jajamim, no Bidoraita, Jajamim. Y agregaron. ¿Qué significa agregaron? Que antes estaba permitido y ellos vinieron y agregaron. Que prohibieron, o sea, que invalidaron en esos casos a la persona para juzgar y para testificar. ¿Cuáles son esos casos? Gazlanim, ladrones, y Hamsanim. ¿Qué es Hamsanim? Hamsanim es un Hamsan. Hamsan es una persona que roba, pero a diferencia del ladrón normal que roba y no paga, este Hamsan roba y paga. O sea, paga el valor, aunque el dueño no le interesa que se lo quiten. ¿Sí? Es como que expropia, ¿sí? Expropia. ¿Ok? Dice la baraitá que después de un tiempo Jajamim agregaron que también el Gazlán y el Hamsan está inválido para testiguar y para juzgar. La demás se enfoca en Gazlán, en ladrón. Es una posición de la Torá, eso no es ni de Jajamim. Está escrito en la Torá, el Tashet Rasha'ed. ¿Está hablando sobre quién? Sobre el Gazlán, que un Gazlán no puede ser testigo. Eso es el caso de la Torá, el caso clásico que dice la Torá que no puede ser testigo. ¿Quién es? Gazlán, Et Hamas. Un ladrón, un testigo ladrón. Que no se, la Torá dice que no se puede. Responde la hermana, no, aquí se refiere al que le roba un objeto, el que roba, la persona que roba un objeto perdido, que recuperó y que encontró un sordomudo, una persona que está trastornada o un niño pequeño. Que ese objeto estaba perdido, no es de nadie ahorita, no encontraron el dueño. ¿Quién lo agarró? Sordomudo, la persona trastornada o el niño pequeño. Cuando lo agarra, no lo adquieren, no hay quinyan, ¿sí? Entonces cuando no lo adquieren porque no tienen dat, entonces cuando viene otra persona y se lo agarra a ellos, aunque se lo robó, no está robando, robando algo de alguien que le pertenece a alguien, que lo adquirió a alguien, aquí no lo adquirieron ellos. Y no hay prohibición ni de Oraitá ni de Rabanán de Gezel. La prohibición es ¿por qué? Darke Shalom. Darke Shalom, por interés de paz, ¿sí? Porque otra vez, no hay Gezel de Oraitá, ¿por qué? Porque no es del Jereshut de Bekatán. De Rabbanán tampoco, porque no es de ellos. ¿Cuál es la única razón? Darke Shalom, por interés de paz. Por interés de paz. Sí, por eso Jajamim lo prohibieron. ¿Sí? Y por eso es de que, después del tiempo dijeron que ese es el Gazlán que dice la verdad. Por eso Jajamim dijeron que ese Gazlán, Jajamim lo aumentaron, Jajamim, no de la Torah. Y la demás expliqué, ¿por qué al principio no?
Al principio decían dos razones. ¿Por qué al principio no lo prohibían? No lo invalidaban a esta persona que robaba un objeto recuperado, encontrado por un Jereshut de Bekatán. O porque no es shriach, o sea, no hay gezerá por algo de los shriach, no se decreta, no se, por algo no común, no es común de que un Jereshut de Bekatán encuentre algo así. Segunda razón de que al principio, aunque era común y aunque digamos que es común, es dar que shalom. Por qué shalom no es necesario prohibir. Por eso, porque alguien está transgrediendo una prohibición de Rabbanán que hicieron por interés de paz, por dar que shalom, por eso vas ahorita a invalidarlo para juzgar y testificar. Está mal que lo estás haciendo, pero por eso lo vas a invalidar. Y entonces, ¿qué opinaron al final? Porque al final sí lo invalidaron. Porque al final se dieron cuenta de que al fin y al cabo están transgrediendo algo de Jajamim, sí, que no tiene una razón muy contundente, dar que shalom, pero algo de Jajamim. ¿Por qué? Por deseo monetario. Por eso Jajamim lo prohibieron. Esto es respecto al gazlán que está escrito en la varita. Ahorita respecto a Hamzán. ¿Qué es Hamzán otra vez? El que quita algo a la fuerza en contra del dueño, pero paga el valor. No sé si expropiar, porque expropiar puede ser cuando uno agarra sin pagar, pero bueno, está bien. De todas maneras, dice el médico, bueno, entiendo que lo prohibieron Jajamim, y entiendo por qué es de Jajamim, pero ¿por qué antes estaba permitido? Dice, no, antes estaba permitido, o sea, no antes que estaba permitido, pues que estaba prohibido, pero no por ser así, lo invalidaban para testigo y juez. ¿Por qué no? Dice, no, porque al fin y al cabo agarraba y pagaban bien. Sí, pero después cuando se dieron cuenta que lo hacían en contra voluntad y los dueños no querían y le tiraban el dinero y se iban con eso, lo agarraban, ahí vieron, esto no significa que las personas hacen algo incorrecto por deseo monetario. Entonces por eso Jamim agregaron y invalidaron a esta persona. Seguimos. Tana, odosifo alehem ha-roim ha-gabaim ve-amochsim, roim meikar savur akrei be-almahu. כיוון דחזו דקמחבני ושדו לכתחילה גזרו בו רבנן גבים ומוחסים מעיקר הסבור מאי דקיץ לאו כשקלה כיוון דחזו דקשלה כיתרה פסלין הוא. Además trae otra baraita de otros casos, otras personas que agregaron Jajamim en la lista de las personas que quedan invalidadas para juzgar y para testificar. ¿Cuáles son estas personas? Los pastores que pastorean los animales en los campos de otros, los gabbaim, recaudadores de impuestos, y los mochsim, recaudadores de aduana. Esta es una de las explicaciones, el Beit Yosef trae otra, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Y la Gemara explica, pastores, estos agregaron con el tiempo, o sea que antes no. Todos estos casos últimos que vimos también los agregaron, pero antes no. Pastores, ¿por qué antes no? No, porque al principio pensaban que los pastores, aunque ponían a pastorear en campos de otros, no lo hacían con mala intención, no se daban cuenta. Pero después cuando se dieron cuenta que es a propósito, ahí dijeron, están robando. Entonces, los invalidaron para juzgar y para testificar. Y respecto a los últimos dos casos, recaudadores de impuestos y de aduanas, ¿sí? ¿Por qué al principio permitían? Porque al principio pensaban de que ellos recaudaban impuestos y aduanas según lo que corresponde. Entonces, por eso no hay ningún problema, pero después se dieron cuenta que recaudan impuestos y aduanas más de lo necesario. ¿Sí? Hay que cobrarle a este 10, ellos cobraban 3 y se quedaban con 3 ellos. Ladrones, es como ladrón. Por eso después los agregaron a la lista. Seguimos. Amar Rava, roe she'amru echad roe behema daka ve'echad roe behema gasa. Umiamar Rava achi ve'amar Rava roe behema daka beretz Israel pesulim bechutz haaretz kesherim. Roe behema gasa afilu beretz Israel kesherim. Ha'u במגדלים מתמר. הכנאי מסתברא, מדקתני נאמנים עלי שלושה רועי בקר. מה אליו? לעדות, לא לדינה. דייקנא מדקתני שלושה רועי בקר, והיא לעדות שלושה למלי. ולמה היא לדינה? מה אילה שלושה רועי בקר? כל בית תלתא דלא גמרי דינא נמי. אך גמרא אפילו הני דלא שכיחי ביישוב. אמר רבי יהודה, פסול, אמר רבי יהודה, סתם רועה, פסול, סתם גבאי, כשר. Ok. Viene Rava y nos dice lo siguiente. Dijimos de que un pastor, Jajamim con el tiempo después, agregaron, ¿y qué dijeron? ¿Que qué? Que está inválido para ser juez o para ser testigo. Dice Rava, todo lo que dijeron que un pastor está inválido ya sea para juzgar o para ser testigo, o hablemos solo de testigo, porque si está inválido de testigo, con Shiken que está inválido también de juez. Dice Rava, todo lo que dijimos que un pastor está inválido para testificar, esto aplica ya sea en un pastor de animales pequeños, rebaño, ovejas, chivos, demás, o ya sea un pastor de animales grandes, vacas, toros, demás. Ambos pastores de animales pequeños o animales grandes, inválidos para testificar. Así dice ¿quién? Rava. Dice la hermana, no me cuadra que Rava dijo eso, porque el mismo Rava dijo en otro lugar que un pastor de animales pequeños en Eretz Israel, inválidos para testificar. En la diáspora,
están kesherim. ¿Por qué la diferencia entre paréntesis? Porque en Eretz Israel comen y dejan huecos no verdes y no es bonito en Eretz Israel que se vea fea. Pero bueno, así dice Raba otra vez. Un pastor de animales pequeños en Eretz Israel inválidos, en la diáspora kesherim. Pero un pastor de animales grandes, inclusive en Eretz Israel, kesherim. Dice la Gemara, esto contradice lo que dijo Raba. Raba dijo antes, lo primero que dijo Raba es que un pastor también de animales grandes queda inválido para testificar. Y el segundo Raba que mencionamos dice que Roebe Magasá, un pastor de animales grandes, también en Eretz Israel, kasher. Es contradicción. El primer Raba dice que es inválido en animales grandes y el segundo Raba dice que en animales grandes queda kasher. Responde la Gemara, no. El segundo Raba que mencionamos que dice que animales grandes son kesherim, está hablando en animales que el pastor se encarga de ellos dentro de su casa, dentro de su finca, ¿sí? Entonces, sobre esto Raba dice que cuando es un animal pequeño en su casa, en Eretz Israel, está inválido porque a veces se escapan, y un animal grande dentro de la finca, dentro de la casa, cuando digo dentro de la casa me refiero a kasher, ¿por qué? Porque el animal grande, la vaca, no se escapa, ¿sí? Pero, y por eso digo que otra vez, animal grande, kasher. ¿Por qué kasher? Porque no se escapa, está dentro de la finca, no pasa nada, no va a robar a nadie. Pero el primer dicho de Raba, la primera alajá de Raba, está hablando cuando un pastor saca a pastorear los animales afuera. Entonces también animal grande va a estar inválido, ¿por qué? Porque lo saca a los campos de los demás y está robando. Muy bien. Y te voy a traer una prueba que efectivamente pastores de vacas, cuando pastorean afuera, no dentro de la finca, quedan inválidos. También pastores de vacas, ¿por qué? Lo vemos de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, en página 24a, en la clase anterior, dice, ¿qué pasa si hay dos litigantes en un caso monetario? Normalmente necesitas tres jueces para juzgar ese caso monetario. Y viene uno de los litigantes y dice, ¿saben qué? Yo acepto 3 jueces pastores que sean para mí, que los jueces sean 3 pastores. ¿Sí? Así dice. La razón que sirve, si es que sirve, dijimos que en ese caso sirve, y según Rabbi Meir se puede retractar, y según Jajamim no se puede retractar, así mencionamos. Pero bueno, la razón que sirve es ¿por qué? Porque él lo aceptó, pero si no, no lo hubiese que aceptado. Ahorita aquí, ¿en qué caso está hablando? Está hablando también cuando acepta para él que 3 personas para juzgar. Y aún así está escrito que solo si lo aceptó. Pero si no, no sirve. Vemos que pastor, otra vez, ¿cuál es el caso aquí? Roé Bacar, pastores de Bacar, de vaca, de animales grandes. Y está escrito que no se puede. No, pero eso, ¿quién te dijo que eso no está hablando de testigos? Puede ser que eso está hablando nada más en juez, que el juez se necesita más y ahí es que queda inválido, pero para testigos puede ser que es kasher. Dice la Gemara, y te voy a traer una prueba que está hablando en juez, porque menciona que 3. ¿Y 3? ¿Para qué necesitas 3 testigos? ¿Cuántos testigos necesitas? 2. Cuando hablamos de que él acepta 3, es porque acepta que jueces, esos pastores como jueces. O sea, ahí estamos hablando de jueces, ¿sí? Esa me preguntó, si es así, ¿por qué la Mishnah tiene que decir que acepta 3 pastores, si es como jueces? Que diga 3 personas normales, aunque no sean pastores. Dice, no, porque quería decir que aunque sea pastores, que no saben nada, literal no saben nada, el que vive en la ciudad, aunque no es Dayan, escucha las alajot, los dictámenes, los veredictos y va aprendiendo, pero el que está viviendo fuera, que es pastor, ¿sí? No sabe nada. Aún así, nos enseña la Mishnah, el Hidush es que aún así nos enseña la Mishnah, según Jajamim, si uno de los litigantes aceptó a esos jueces como jueces, no se va a poder, ¿qué? Retractar. Pero de todas maneras, dice la Gemara, no hay prueba de la Mishnah, repetimos, no hay prueba de la Mishnah, que en animales grandes, pastor de animales grandes, está kasher está inválido para testificar, porque puede ser que todo lo que vemos en la Mishnah, que agarraron a 3 pastores de vacas de animales grandes, y solo si lo acepta sirve, pero si no, no sirve, está hablando ¿qué? En jueces, pero no en testigos. Además nos trae una alajá de Rabbi Yudá, que leí. Dice Rabbi Yudá algo interesante, ¿qué pasa si uno ve a un pastor? Pero stam roe, o sea, un pastor que no lo has visto, que ha pastoreado a sus animales en campos de otros, pero sabes que es un pastor. Dice la Gemara, inválido para testimonio, inválido para testificar, aunque no lo has visto, porque probablemente lo ha hecho. Sin embargo, un stam gabay, un recaudador de impuestos que no lo has visto recaudando más de lo fijado, es kasher, a menos que sepamos que recauda más. Porque un recaudador de impuestos no es tan seguro que seguros por ser recaudador de impuestos ya está cobrando más de lo normal. Entonces, por eso solo si no sabemos, sigue siendo kasher, solo si vemos que cobra más, es cuando queda inválido.
Seguimos. Le mandaron una historia. Abúa de Rabizera bat gabayuta telesar shanim que ave aterreshenara le mata que ave hazira banan amar lehu leja mibo bajadareja que ave hazin she de mata amar reshnara ata le mata veaina nahis aba lefum bera ubera lefum aba umiganzu kule alma kiati amarle miman nivri kiniha nafshe amar lehu shekulut lesar mae de tzaireli bisidinai veadura le planea de shakiltinu mine velo itzrihu le mandaron una historia sobre un recaudador de impuestos, pero un recaudador, ya que mencionamos que solo que un stam, recaudador de impuestos, no seguro está mal, le mandaron una historia de un recaudador de impuestos kasher, alguien que era correcto. ¿Quién era esa persona, recaudador de impuestos? Era el papá de Rabbi Zera. El papá de Rabbi Zera era recaudador de impuestos por 13 años. Cuando digo kasher me refiero a una persona que era correcta, no cobraba más de lo necesario. Miren cómo hacía. El papá de Rabbi Zera cobraba impuestos, era recaudador de impuestos por más de 13 años. Y fíjense lo que él hacía. Él hacía que cuando venía el jefe del distrito, ¿sí? El gobernador, que es el que cobraba impuestos, el jefe del distrito, cuando se acercaba a la ciudad, corría el papá de Rabbi Zera y le decía a los talmidei jajamim, vayan, escóndanse en sus casas, leja mibo bajadareja. ¿Para qué? Para que el jefe del distrito no vea que hay mucha gente, porque el jefe del distrito cobra la cantidad de impuesto sobre esa ciudad, dependiendo de la población. Entonces a los jajamim le decía, el papá de Rabbi Zera se acercaba a los jajamim, vayan todos a la casa para que no lo vean en las calles. Y a los demás de la ciudad les decía, no le decía claramente, sino le decía, está viniendo el jefe de la ciudad, o sea, el jefe del distrito, ¿sí? Y hoy va a hacerle shahaitá al padre enfrente del hijo o al hijo enfrente del padre, o sea, le va a cobrar dinero. Ahorita no le decía métanse, ¿por qué? Porque puede ser que uno de la ciudad era a favor del jefe de distrito y lo iba a acusar después. Entonces lo decía indirecto, con los jajamim lo decía directo, con estos lo decía más indirecto. Y efectivamente todo el mundo se metía a las casas. Y venía el jefe, después llegaba el jefe del distrito a la ciudad y pedía un monto alto. Y le decía el papá de Rabbi Zera, que era encargado de recaudar impuestos de esa ciudad, ¿sí? Y le decía, pero ¿cómo tan alto? ¿A quién le voy a cobrar todo eso? De la población, no tenemos una población tan grande aquí. Y efectivamente, el jefe del distrito venía y le bajaba a él el monto. Y cuando falleció, escuchen qué correcto era el papá de Rabbi Zera. Antes de fallecer, le dijo a sus familiares, agarren las 13 monedas que tengo en mis sábanas y regrésaselas a fulanito, que yo le había cobrado a él, pensando de que el jefe del distrito me iba a cobrar tanto, entonces le había cobrado a él 13 más. Eso regrésenselo a él. Miren qué kasher era, qué justo era. Como mencionamos, hay gabbaim, recaudadores de impuestos, que son kasherim, y por lo mismo hay muchos. Y por eso, si vemos a un recaudador de impuestos, no sé si hay muchos, pero hay. Entonces, mientras que no veamos reuta, mientras que no veamos que cobra de más, no podemos invalidarlo ni para testificar, ni para juzgar. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.